Una persona que ha puesto sus conocimientos en la ciencia a beneficio de Latinoamérica y de su amada patria Puerto Rico es la doctora en neurobiología y científica Mónica Feliu Mojer. Ella es, y esa es nuestra suerte, la invitada de hoy en Erizo TV. Mónica, bienvenida al programa. Gracias por la oportunidad, Eli, un placer estar aquí. He estado muy ansioso por esta conversación porque estoy muy feliz con el trabajo que estás haciendo por nosotros los latinoamericanos y por Puerto Rico, que yo tanto amo. Y me siento dichoso, como lo dije en la presentación, de tenerte en el programa. Soy un latinoamericanista y toda persona interesada en el beneficio de nuestra raza y nuestra gente es algo que es de mi incumbencia. Así que te felicito por el trabajo que has hecho. Mónica, quisiera comenzar este día hablando un poquito sobre tu carrera, pero más que nada tu identidad latinoamericana. Me cautivó muchísimo cuando tú hablaste acerca de cómo al llegar a los Estados Unidos tú pensabas que tenías que reinventarte y ser otra persona, pero que únicamente descubriste el camino cuando decidiste ser auténticamente latinoamericana. Cuéntame por favor un poquito de eso. Pues mira, yo soy nacida y criada en Puerto Rico. Yo soy del sector Pachanga, del barrio Maricao de Vega Alta, que es un pueblo que está en el norte, en la costa norte de Puerto Rico. Yo hago mis estudios en escuela pública, la universidad pública también, en Puerto Rico, y una vez termino me voy a los Estados Unidos a continuar mi carrera como científica, a continuar trabajando y eventualmente a hacer un doctorado. Cuando yo hago esa transición de Puerto Rico a Boston, que es a donde me mudo, pues fue un choque cultural muy grande en múltiples niveles, ¿no? Idioma, clima, un lugar muy internacional, pero la gente pues muy fría, y yo comienzo, aparte de que la cultura de la institución a donde yo llego era muy distinta a lo que yo estaba acostumbrada. Así es que yo cuando llego, por todo ese choque cultural, yo siento presión de tratar de aclimatarme, ¿no? De moldearme a esos mensajes implícitos y explícitos que yo recibía de que para tú encajar en este lugar te tienes que comportar, te tienes que ver o te tienes que escuchar de cierta manera. Y yo antes de llegar a los Estados Unidos, yo siempre estuve muy orgullosa de ser puertorriqueña. Y de no solamente de ser puertorriqueña, de donde yo salí, yo me crié en una comunidad rural, en donde, ¿no?, de clase trabajadora, donde la mayoría de la gente con la que yo me crié y con la que yo crecí, pues no tuvieron oportunidades de continuar estudiando necesariamente. Así es que yo llego y siento como este afronte, ¿no?, a todo lo que yo era hasta ese momento. Yo llegué sintiéndome muy orgullosa de ser una científica puertorriqueña, de ser una científica de Puerto Rico, y entonces los mensajes que empiezo a recibir es como que pues no, aquí tú no puedes hacer eso, le tienes que bajar a la puertorriqueñidad y no puedes hablar tan duro y no puedes hablar con las manos y no puedes saludar a la gente con besos y abrazos porque eso es como raro aquí. Y siento, ¿no?, esa presión de empezar a deshacerme de capas de quien yo era para poder encajar en este sistema. No, yo llego, cuando yo me voy de Puerto Rico, yo primero voy al MIT a trabajar y luego me voy a Harvard a hacer el doctorado. Así es que son lugares sumamente prestigiosos, élites, ¿no? Y entonces yo siento que me tengo que empezar a deshacer de capas de mi identidad para poder encajar en ese lugar y pues para poder tener éxito en ese lugar. Y eso no me causa una crisis de identidad hasta cierto punto, porque era lo único que yo conocía. Y siento esta presión de empezar a dejar de ser un poquito menos auténtica, ¿no?, a quien yo era. Y sobre la marcha, y podemos hablar más de esto, ¿no?, me voy dando cuenta de que esta idea de que, por ejemplo, en la ciencia no importa de dónde tú vienes, lo que importan son tus ideas, en la investigación que estás haciendo. Eso es lo que importa, tus ideas. De dónde tú vienes no importa. Y yo, sobre la marcha, me comienzo a dar cuenta de que eso no es cierto, de que quien yo soy, de dónde yo vengo, mis identidades, mi cultura, tienen una relación directa a mis intereses de investigación, al trabajo que yo quiero hacer,
a cuál es mi acercamiento a los problemas, porque fundamentalmente la ciencia lo que busca es entender y resolver problemas. Y yo me doy cuenta que es todo lo contrario, que sí hay una relación entre mis identidades, de donde yo vengo, y la ciencia que yo estoy buscando hacer, cuál es la motivación, ¿no?, para el trabajo que yo estaba haciendo en aquel momento como investigadora. Y entonces comienza a ver en mí como este shift, ¿no? Hay un cambio de empezar a decir, espérate, esta narrativa que me han impuesto no es cierta. Entonces yo empiezo hasta cierto punto como a virar la tortilla y a realmente aceptar, ¿no?, que esa multitud de identidades que yo contengo es lo que hacen mi perspectiva única en la ciencia, y que de ahí es que se nutre realmente las aportaciones que yo puedo hacer como científica y como profesional. Ciertamente tiene que haber sido una aventura estar en MIT y en Harvard, porque en realidad no hay muchos latinoamericanos. Eso está cambiando, obviamente, pero nosotros, cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo era el único hispano en mi clase graduada de ingeniero en el año 84, ¿verdad? De la misma manera, cuando comienzo a trabajar, trabajando en los Estados Unidos, no habían hispanos que pudieran ser promovidos, cosas por el estilo. Pero cuéntame un poquito cómo fueron esos primeros días en MIT, en Harvard, donde te encuentras con gente lumbrera de todo el mundo y tú llegas ahí con tu banderita puertorriqueña. Sí. Pues mira, fue un choque, porque yo venía yo hice mi bachillerato, mi licenciatura en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, que es uno de los 11 campuses de la Universidad de Puerto Rico, pero es un campus pequeño. Y entonces pues yo había comenzado a hacer investigación en una universidad adyacente, la Universidad Central del Caribe, que es la Escuela de Medicina que está justo al lado, también en el pueblo de Bayamón. Y pues ya yo comienzo a hacer investigación y es un departamento pequeñito donde todos nos conocemos, todos colaboramos. Entonces yo llego al MIT y el laboratorio al que yo me uno era más grande que el departamento entero en el que yo trabajaba como investigadora cuando estaba todavía estudiando en la universidad. Así es que eso es un choque. Es la primera vez que yo trabajo con personas de diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, en el laboratorio en donde yo estaba como estudiante, sí habían personas de otros países latinoamericanos, pero había una cercanía cultural, ¿no? Un poco más yo empecé a trabajar con coreanos, con europeos, con rusos, o sea, personas, culturas a las que yo nunca había estado expuesta. Entonces, pues, no, cada cultura tiene formas de relacionarse y expresarse. Entonces, pues yo empiezo a tener que aprender a navegar esos espacios multiculturales, pero también hay un enfrentamiento con el privilegio, que yo creo que fue una de las cosas que más me chocó, ¿no? Yo llego a una institución en MIT que tenía muchísimo dinero, muchísimos recursos, y yo recuerdo en mis primeras semanas en ese laboratorio en MIT, el laboratorio tenía una asistente que era la que hacía las órdenes de todo. Todos los reactivos, todo el equipo, todo lo que necesitamos, ella lo compraba. Nosotros íbamos y anotábamos en una listita, necesito esto, aquí está el número del catálogo y no sé qué, y ella lo compraba, ella se encargaba. Y yo recuerdo ordenar un reactivo que necesitaba para hacer un experimento, y ese reactivo estuvo al otro día, ya estaba en mi escritorio, cuando yo llegué al otro día por la mañana. Y cuando pasa eso, yo dije, anda, yo metí la pata, porque yo ordené esto express y esto salió más caro. Y yo fui donde ella y le digo, la gerente del laboratorio, le digo, mira, yo lo ordené ayer y llegó, y perdóname, como que metí la pata, lo pedí express. Y ella me dijo, no, sí, eso es así, eso llega al otro día. Y yo, o sea, para mí fue bien chocante, porque cuando yo era estudiante e investigadora en Puerto Rico, yo tenía que ir, y yo personalmente tenía que llevar la orden de compra a una oficina, y cuando me la firmaban allí tenía que llevarla al otro lado y al otro lado y al otro lado para asegurarme que la compra se hiciera, y a veces ese proceso tomaba semanas, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que yo me enfrenté. Cuando yo era estudiante e investigadora en Puerto Rico, todo el mundo me decía, es difícil hacer investigación aquí. Es bien retante, y obviamente yo lo vivía en carne propia, pero yo no entendía quizás la complejidad y la profundidad de esos retos. Tampoco quizás entendía cómo esos retos, algunos son por diseño de cómo está hecho el sistema, ¿no?
Y esa fue cuando llego allí al MIT, es la primera vez que me enfrento con este contraste y con el darme cuenta del nivel de privilegio que se tienen en muchas de estas instituciones, al cual yo nunca había tenido acceso, pero aún así, reconociendo que a pesar de todas esas disparidades, en Puerto Rico sí se puede y se hace investigación de calidad. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que fue como que, wow. Sí, 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 me imagino. Oye, al graduarte, ¿cómo comienza a orientarse tu carrera hacia lo que ahora es tu vocación de ayudar a las comunidades latinoamericanas y a Puerto Rico a usar la ciencia, ¿verdad?, a beneficio de nuestra cultura? Pues mira, yo creo que yo seguí una carrera muy, entre comillas, tradicional, ¿no? Yo hice mi bachillerato en biología humana, y yo tuve, cuando estaba justo a mitad de mi bachillerato, yo tuve una oportunidad de hacer investigación un verano. Yo entré a la universidad con la idea de estudiar medicina. Yo quería ser psiquiatra porque yo desarrollé un interés en el cerebro cuando era pequeña, cuando tenía como 11 años, porque a mi papá le diagnostican una depresión muy severa y yo no estaba segura qué estaba pasando, pero yo me di cuenta que lo que pasaba tenía que ver con el cerebro y en aquel momento la única profesión que yo sabía que tenía que ver con el cerebro era la psiquiatría, así es que yo dije, yo voy a estudiar psiquiatría. No porque quería estudiar medicina, a mí no me gustan los hospitales. Pero decido, pues, para ser psiquiatra tengo que estudiar medicina y como muchas personas, creo que en Puerto Rico y ciertamente en Latinoamérica, te dicen, si tú eres inteligente y eres bueno en la escuela, vas a ser o médico, o abogado, o ingeniero, ¿no? Entonces, pues, yo dije, bueno, pues yo voy a estudiar medicina porque a mí me gusta la ciencia, a mí me gusta la biología y yo quiero ser psiquiatra, pues por ahí voy. Y cuando estoy ya a mediados de mi bachillerato, una profesora, mi profesora de biología, me dice, yo creo que tú deberías de intentar hacer investigación. Y yo le dije, no, yo quiero estudiar medicina, a mí eso no me interesa. Ella me dijo, como quiera, si haces investigación, esto te puede ayudar a entrar a la escuela de medicina. Y yo le dije, ok, lo voy a intentar. Y después del primer mes de yo estar en un laboratorio, me voló la cabeza porque a mí me encantó el tener la posibilidad de yo poder contestar mis propias preguntas. No solamente memorizar cosas, sino yo poder descubrir cosas. Entonces ahí decido hacer ese pivot hacia la investigación. Y cuando decido hacer eso, pues continúo esta carrera muy tradicional de que tú quieres hacer investigación, haces internados de verano y eventualmente te vas a hacer un doctorado. Y eso es particularmente cierto de irse a hacer un doctorado para las personas en Puerto Rico, que pues académicamente somos exitosas. La mayoría de nosotros, el mensaje que se nos da es que para tener éxito te tienes que ir. Aquí no hay oportunidades, aquí es muy difícil y te tienes que ir. Y no es incierto que en Puerto Rico hay muchos retos, hay menos oportunidades. Pero entonces nada, yo decido irme y entonces primero trabajo por 3 años en MIT y luego me voy a hacer el doctorado en Harvard. Pero cuando yo decido irme de Puerto Rico, más allá del yo querer continuar mi entrenamiento como científica, para mí una motivación bien grande siempre fue que yo quería aportar al desarrollo y al avance de la ciencia en Puerto Rico, precisamente porque yo experimenté muchos de los retos de hacer ciencia en Puerto Rico y porque el mensaje que siempre recibía es, aquí es difícil, aquí es difícil, aquí es difícil. Entonces, pues yo siempre he sido de las personas que le gusta aportar a las soluciones y yo decidí que me quería ir en parte porque yo quería ir a las mejores instituciones del mundo, entrenarme allá y regresar para poder cambiar un poco ese es difícil. Pero entonces cuando me voy, me doy cuenta de que ese regreso probablemente iba a tardar mucho tiempo, porque hacer una carrera, ¿no? Hacer un doctorado te toma 6 años en promedio. Si tú quieres ser catedrática, pues tienes que además hacer un entrenamiento adicional, un postdoctorado, y eso pueden ser entre 4 a 6 años adicionales. Así que cuando yo me voy, yo me doy cuenta que esta idea de regresar iba a tomar mucho tiempo y yo no soy muy paciente. Y entonces empiezo a buscar oportunidades de mantenerme conectada con la comunidad científica en Puerto Rico mientras estoy fuera. Esto es en el 2000, yo me fui de Puerto Rico en el 2004. Y estoy esos primeros 2 años buscando cómo voy a mantenerme conectada, ¿no? En aquel momento todas las herramientas que damos por sentado hoy en día que utilizamos para conectarnos
de forma fácil, sin importar dónde estamos geográficamente. Ninguna de esas herramientas realmente existía o estaban comenzando, ¿no? Y entonces en esa búsqueda, cuando ya en el 2006 yo estoy ya haciendo entrevistas para programas doctorales, y en aquel momento conocí al doctor Daniel Colón Ramos, que hoy en día es profesor en la Universidad de Yale. En aquel momento él estaba haciendo un postdoctorado en la Universidad de Stanford. Y Daniel, alguien me dijo, tienes que conocer a este tipo, es súper chévere, y si te vienes para acá es como uno de esos pilares de la comunidad de puertorriqueños que hay en Stanford. Y yo dije, pues vamos, lo conocemos. Y entonces Daniel me cuenta en ese momento que él tenía ese mismo deseo de conectar con la comunidad científica puertorriqueña que está geográficamente dispersa. Y me dijo, no, yo creé este website que se llama cienciapr.org, y la idea que yo tengo es que ahí la gente puede abrir sus propios perfiles y decir, yo soy este fulanito o fulanita de tal, y este es el trabajo que yo hago, y aquí yo estoy. Y entonces, por virtud de juntar a estas personas que tienen un interés común en la ciencia y Puerto Rico, pues a lo mejor van a pasar cosas chéveres. Y cuando él me dice, yo creé esto, y yo creo que hay muchas oportunidades de que la comunidad científica pueda unirse para entonces aportar a diferentes asuntos que son importantes para Puerto Rico, ahí yo vi esa oportunidad que yo estaba buscando. Yo dije, esto es. Y yo le dije, cuenta conmigo, porque en aquel momento era un esfuerzo voluntario. Y yo le dije, cuenta conmigo lo que tú necesites. Cuando yo comienzo como voluntaria en Ciencia Puerto Rico, la primera iniciativa en la que yo me involucro es una iniciativa de comunicación de la ciencia, que es a lo que yo me dedico hoy en día. Es una colaboración que todavía continúa con El Nuevo Día, que es el periódico principal en Puerto Rico. Y yo comienzo a escribir para el periódico, porque nosotros habíamos notado que hasta aquel momento la mayoría de las historias, la gran mayoría de las historias que se publicaban en el periódico, en la sección de ciencia, venían de afuera. No, eran de newswires o de cosas que estaban pasando afuera. No se destacaba la ciencia que estaba pasando aquí. Cuando en Puerto Rico se hace mucha ciencia de calidad mundial. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues nosotros tenemos una comunidad de personas que están interesadas en la ciencia en Puerto Rico, que muchos de ellos son científicos puertorriqueños, y que pueden hablar de ciencia, escribir de ciencia desde una perspectiva local, desde una perspectiva que conecte la ciencia con la cultura, con las realidades de las personas en Puerto Rico, para fomentar que las personas puedan verse reflejadas en esas historias y que puedan apropiarse de la ciencia, como que esto es algo que pasa aquí, que mi gente hace, ¿no? Entonces yo comencé a escribir para esa colaboración y luego comencé a editar contribuciones de otros científicos y científicas, y ahí ese es mi comienzo, ¿no? En la comunicación de la ciencia. Esa oportunidad a mí me ayuda a descubrir la carrera y a iniciar la carrera que tengo hoy día. Esa oportunidad a mí también me ayuda a comenzar a volver a montar, ¿no? y a reunir todas esas identidades que yo sentía que había tenido que despojarme cuando había llegado a los Estados Unidos, que todo el mundo me decía, no importa dónde tú vienes. Esa oportunidad de contar historias desde una perspectiva de ciencia, desde una perspectiva muy puertorriqueña, entonces me hace darme cuenta, mira, esto se puede hacer, quien yo soy es importante para la ciencia, ¿no? Y entonces ese realmente es el comienzo de lo que yo hago hoy en día, que yo hago un montón de cosas distintas, pero fundamentalmente mi motivación es poner la ciencia al servicio de Puerto Rico, realmente. Has trabajado también con comunidades hispanas, chicanos, personas de otros países latinoamericanos. Cuéntame un poquito acerca de eso. Sí, ahora mismo yo resido en San Diego, California. Yo he vivido en Boston, he vivido en Seattle, en San Francisco, en San Diego, por los pasados 20, casi 21 años. Y pues obviamente cuando tú estás en Estados Unidos, yo creo que se crea una hermandad, ¿no?, entre los latinoamericanos, porque tenemos experiencias muy distintas, pero también tenemos experiencias muy comunes. Hay unas cosas comunes también culturalmente, el idioma, etcétera. Y yo soy parte, por la pasada más de una década, yo he sido parte de la Sociedad para el Avance de los Hispanos, Chicanos y Nativos Americanos en las Ciencias, en inglés, SACNAS, esas son sus siglas en inglés. Y es una sociedad científica multicultural,
cuyo propósito es promover el avance y la equidad y la diversidad en las ciencias. Comienza inicialmente como un esfuerzo, porque lo organizan, o sea, fueran como quizás media docena de personas, chicanos e indígenas, ¿no?, nativos americanos de los Estados Unidos, que estaban en una conferencia y se montaron en un elevador y se miraron y dijeron, si este elevador se cae, aquí quedaron los hispanos y los nativos americanos que habían en esta conferencia. Y entonces, pues decidieron, ¿no?, comenzar a organizarse. Es una organización que lleva ya más de 50 años en existencia, y que de diferentes maneras apoya el desarrollo profesional de cualquier persona, porque no es solamente exclusivo para los hispanos y los nativos americanos, es una sociedad muy inclusiva, pero tiene un énfasis en la equidad, ¿no?, en fomentar la justicia en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o STEM en inglés, que han sido disciplinas que históricamente y aún hoy en día son muy excluyentes de ciertos grupos de personas. Entonces, yo a través de los años he tenido la oportunidad primero, esa organización ha contribuido mucho a mi desarrollo profesional, me ha dado una comunidad de personas, de referentes que me han ayudado a verme y como que yo puedo tener éxito, yo puedo hacer estas cosas. Es una organización que reafirma muchísimo el valor de nuestras identidades y nuestra cultura a las contribuciones que hacemos en estas disciplinas de STEM, y proveen oportunidades desde para estudiantes subgraduados hasta profesionales. Entonces también algo que es bien importante para mí y que es un tema en todo el trabajo que yo hago es estar en comunidad, ¿no? Estar con otras personas, el nutrirse de las experiencias, de las ideas de otras personas. Entonces SACNAS para mí es una comunidad que realmente ha enriquecido mi desarrollo y mi trabajo como profesional. Qué lindo, me encanta ese trabajo que estás haciendo. Sabes de que pensando un poco acerca de tu vida, has residido en varias ciudades de Estados Unidos, rápido me doy cuenta de que a pesar de que has estado lejos, has estado muy cerca. Y leí en un artículo del Nuevo Día, justamente, donde dice de que en la ley del amor y del sacrificio no existe la separación. Eso es algo que viví en carne propia, como salvadoreño alejado de mis padres desde los 15 años. Pude vivir muy cerca de mis padres, llevándolos muy cerca en el corazón, pero también llevando la identidad latinoamericana conmigo donde yo fuera. Me tocó trabajar alrededor del mundo, en Asia, en Europa, en Latinoamérica, en diferentes lugares, y pienso que lo que más me ayudó a poder forjar la carrera que hice fue que siempre supe y admití que era un latinoamericano, que era un salvadoreño que estaba representando a una compañía multinacional, pero aquí, al final del día, ¿sabes con quién conectó la gente? Con el salvadoreño que era yo, ¿verdad? Esa fue y yo pienso que fue un arma que usaron muy bien las compañías globales con las cuales yo trabajé, porque les abrió unos mercados fascinantes. No, creo que no me veían como gringo, ¿me entiendes? Me veían como un latino y decían, pero de alguna manera fue una estrategia muy buena sin planificarla, pero tuvo mucho que ver con el deseo que yo tuve de no separarme de mi cultura, ¿verdad? Y tú has estado más cercana de Puerto Rico que quizás muchos puertorriqueños que se quedaron en la isla, por lo que yo puedo apreciar. Mónica, ¿tú estarías de acuerdo con eso? Pues mira, para mí ciertamente siempre ha sido bien importante. A mí mucha gente me ha preguntado como cuál es mi identidad más importante. Yo siempre digo que mi identidad más importante es mi identidad como puertorriqueña, porque yo creo que encapsula muchas cosas que son importantes, no, para quien yo soy, para mi personalidad, pero también para mi trabajo. Yo creo que, no, por lo que estábamos hablando al comienzo, el yo liderar con mi identidad como puertorriqueña es un acto de resistencia para mí, porque en muchas ocasiones he recibido este mensaje de que, pues, que tú seas puertorriqueña, tú vienes, no importa, o no, tú no perteneces en este lugar. No, obviamente hay unas narrativas nefastas y colonialistas, ¿no? Claro. que nos imponen a los puertorriqueños desde siempre, por siglos. Nos han impuesto esta idea de que no podemos, de que somos chiquitos, esto, lo otro. Entonces, pues para mí el liderar con esa identidad es una resistencia a esa opresión. Pero también fundamentalmente es que yo me he dado cuenta que son precisamente mis experiencias como puertorriqueña, las experiencias que yo tuve
creciendo en el sector pachanga del barrio Maricao de Vega Alta, las que me dan unas perspectivas que realmente son las que hacen que mi trabajo se distinga, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hoy en día un énfasis muy grande de mi trabajo es, en Puerto Rico en particular, es trabajar con líderes comunitarios ¿no? alrededor del país, porque en Puerto Rico, debido al colonialismo, al fracaso gubernamental e institucional, muchas comunidades marginadas y vulneradas dependen de individuos, líderes o grupos comunitarios para satisfacer sus prioridades y necesidades, porque de otra forma el gobierno los abandona, ¿no? Están desprovistos. Y yo he estado por los últimos, yo diría 4 o 5 años de mi trabajo, mi énfasis ha sido colaborar con esas personas. Y yo comencé a colaborar con esas personas en el comienzo de la pandemia porque yo vi una oportunidad de que pudiéramos poner la ciencia al servicio de esas personas para ayudarles a protegerse de COVID, de yo poder poner mi conocimiento, no solamente como científica, pero como comunicadora, mis conocimientos de la cultura puertorriqueña, para darle a estas personas herramientas para que pudieran hacer su trabajo mejor, porque ya estas personas estaban promoviendo la prevención, el bienestar, la vacunación, pero a lo mejor no tenían acceso al conocimiento más reciente de COVID, pero yo sí. Y yo no solamente tenía acceso a ese conocimiento, pero lo podía traducir, no solamente al español, pero a la cultura puertorriqueña. Entonces yo comienzo a trabajar con estas personas y en ese proceso de comenzar a trabajar con esas personas es que me doy cuenta que líderes comunitarios como ellos siempre habían sido parte de mi vida. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, quizás yo tenía como, no sé, como 10 años, mi mamá y otros de los vecinos de mi sector se organizaron para pues hacer diferentes tipos de actividades deportivas y recreativas para los niños en mi barrio, porque pues el gobierno municipal no mantenía las canchas, no creaba oportunidades de recreación para nosotros, y este grupo de personas se organizó y empezó a hacer cosas, y hacían clínicas de voleibol y no sé qué, y yo recuerdo que esto fue para los 90, Bernie Williams, el que era jardinero central para los Yankees de Nueva York, se crió al lado de mi casa. Él es mayor que yo, pero se crió al lado de mi casa, ¿no? Y él siempre ha sido el orgullo, o uno de los orgullos, ¿no?, de mi barrio. Uh-huh. Y cuando los Yankees ganaron estas varias series mundiales, una detrás de la otra, en los 90, este grupo de líderes organizó un recibimiento para Bernie en la escuela donde yo estudiaba. Una escuela súper humilde que, de hecho, hoy en día ha sido cerrada por los cortes que ha hecho el gobierno, tanto federal como de Puerto Rico. Y entonces organizaron este evento y pues estaba Bernie, estaba Jorge Posano, todas estas superestrellas de los Yankees de los 90. Y yo recuerdo, obviamente, la emoción de conocer a Bernie, pero hoy en día, en muchas de las reflexiones que yo he hecho, yo me di cuenta que líderes comunitarios siempre fueron parte de mi formación, ¿no? Y que esta idea de que realmente tú eres con quien te pasas y que tú eres de tu comunidad, y tú no solamente es pues tus papás y quizás tu familia, pero esa comunidad, por lo menos para mí, mi experiencia ha sido que mi formación siempre ha sido en comunidad. Siempre ha sido por otras personas que han nutrido mis perspectivas, que han apoyado mi crianza, mi crecimiento. Y yo me di cuenta que en aquel momento esos líderes comunitarios, más allá de celebrar que Bernie Williams había ganado una serie mundial y que era de nuestro barrio, fue una oportunidad para demostrarle a chamaquitos como yo que se podía llegar a donde nosotros quisiéramos. Si nos dedicábamos, si nos enfocábamos, podíamos llegar a donde quisiéramos, aunque muchas veces el mensaje que nos daba el mundo es como que la gente como tú, de donde tú saliste, no llega lejos. Sí, sí, sí. Mónica, quiero tocar un tema muy relevante en este momento para Puerto Rico. Tú hablaste un poquito de la resistencia. Uh-huh. Sabes de que no soy muy conocedor del reggaetón, ni muy conocedor de los artistas, a pesar de que reconozco a Residente como un tipo extraordinario, sí, que a pesar de que dice una mala palabra u otra, tiene un mensaje muy real
y tiene un mensaje que suena y se puede articular en toda América Latina. Claro. Pero quiero preguntarte tu opinión acerca de la resistencia que está poniendo este señor San Benito, Ajá. que ahora está tan popular en Puerto Rico. Uno de mis hijos lo adora como que si fuera un santo. Y él de alguna manera está llevando a cabo una resistencia bien real. Sí. Es una cosa que es mucho más grande que los políticos, es mucho más grande que cualquier otro movimiento, y lo veo de una manera, ahora que me enfoqué y le puse atención al disco que acaba de hacer, yo digo, Dios mío, este tipo está diciendo unos mensajes bien profundos. ¿Cuál es tu opinión de lo que está sucediendo con ese tema? Pues a mí, yo tengo que decir que a mí me encanta Bad Bunny, o Benito Antonio Martínez Ocasio. Y o sea, yo creo que una de las cosas, yo he sido fan de Bad Bunny por muchos años. Y una de las cosas que precisamente, aunque quizás algunas de sus canciones o de sus letras pues no me encanten o no esté de acuerdo, yo siempre he apreciado que su música es un reflejo cultural, y yo creo que lo que está haciendo Bad Bunny y lo que hacen otros artistas puertorriqueños es precisamente demostrar el poder y el valor de nuestra cultura, y de sentirnos orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos, y de nuestra cultura como una expresión de nuestra historia, de nuestra complejidad y de nuestra resistencia a la opresión y al colonialismo. Pero yo creo que y yo siempre he sido fan de Bad Bunny porque a mí siempre me ha encantado que él siempre ha sido bien puertorriqueño y nunca ha sentido la necesidad de explicarse, ¿no? Una cosa que yo le explico a mis amistades en los Estados Unidos, inclusive amistades latinoamericanas que entienden español, es que yo siempre les digo, la música de Benito tú no la vas a entender, verdaderamente no la vas a entender, a menos que no solamente tú seas puertorriqueño, pero que te hayas criado en Puerto Rico, en cierto momento histórico, ¿no? Porque él hace unas referencias culturales en sus canciones que es como que son bien específicas a lugares, a momentos, a figuras públicas, que si tú no te criaste en Puerto Rico no las vas a conocer. Y no quiere decir que no puedes apreciar su música, pero yo siempre he apreciado de él que él nunca se ha sentido obligado a traducirse para tener éxito, ¿no? Y yo creo que eso es hoy en día pues parece, él lo hace ver fácil, pero para muchos de nosotros que particularmente hemos tenido que salir de Puerto Rico, hemos tenido que salir de nuestros países, entendemos que muchas veces hay esa presión, ¿no? Esa imposición a traducirse para poder tener éxito, ¿no? Para encajar. Y yo creo que él ha hecho magistralmente eso de decir no. Y yo creo que con este álbum, con Debí Tirar Más Fotos, él se fue all in, ¿no? A realmente el éxito, mi música, la clave de quién yo soy, hasta donde he llegado, a convertirme la estrella número 1 en el mundo, es precisamente por de donde yo salí, es precisamente porque yo soy puertorriqueño. Y yo creo que otra cosa que yo admiro muchísimo de él es que él entiende el poder de su plataforma, ¿no? Una cosa que para mí siempre ha sido bien importante es entender el espacio que yo ocupo, y cuáles son los privilegios, el poder, la influencia que me da poder decir que tengo un doctorado de Harvard, que trabajo con X o Y organización, o que soy parte de este comité o del otro, ¿no? De estas iniciativas súper prestigiosas, o que he recibido reconocimientos. Una cosa que para mí siempre ha sido bien importante es entender cómo diferentes oportunidades que yo he tenido en mi vida me dan privilegio, me dan poder y me dan influencia para cambiar ciertas cosas. Y entonces, ¿cómo yo utilizo ese poder, ese privilegio, esa influencia para yo siempre regresar a la raíz, a poner la ciencia al servicio de Puerto Rico? Y yo creo que por eso es que a mí me gusta mucho el personaje de Bad Bunny, porque creo que en muchos aspectos sí es un personaje. Y por eso es que admiro mucho el trabajo que ha hecho, porque por siglos, no por décadas, por siglos, a los puertorriqueños nos han dicho, tú no perteneces y eres chiquito y esto y lo otro, y él yo creo que ha irrumpido y ha dicho no, o sea, como que para mí ser puertorriqueño, la gente quiere saber cuál es el secreto de mi éxito, y es mi puertorriqueñidad, sí. ¿No? Entonces yo creo que es bien poderoso eso, y cómo él está utilizando esa plataforma y el hecho de que él es un fenómeno cultural para promover cambios, ¿no? Y el entender que el cambio es algo que se da de forma paulatina,
que muchas veces se da de forma lenta, pero esa consistencia yo creo que en la estrategia que él utiliza a mí me parece brillante. Yo pienso que el latinoamericanismo que se practica en Puerto Rico está exacerbado por el colonialismo del cual tú has hablado, ¿verdad? Sí. Esa resistencia a que fuimos una colonia de España y ahora una colonia de los Estados Unidos, que mucha gente suele pensar. Claro. Pienso de que acá la adición y la mezcla racial que se dio a cabo entre la raza negra, blanca y la taína produjo estos efectos culturales que son fuera de serie. ¿Por qué Puerto Rico tiene al residente, a Bad Bunny, a J-Lo, la canción Despacito que sonó por todo el mundo, etcétera? Esas son puras expresiones de rebeldía. Sí. En el arte se expresa la rebeldía y estoy de acuerdo con tus comentarios acerca de Bad Bunny. Yo he evolucionado en muchas cosas en mi vida. Había muchas cosas que antes consideraba tabú. Y con Bad Bunny he evolucionado al darme cuenta que lo que él está haciendo es una cosa mucho más grande que incluso lo que yo he hecho. ¿Me entiendes? El tipo es un tipo extraordinario, sí. ¿Verdad? Tiene un mensaje que resuena no solo con los puertorriqueños, sino con los latinoamericanos que hemos sido el backyard de los Estados Unidos por siempre. Un afterthought de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Pues ¿saben qué? Ahora tenemos unas personas que están diciendo un mensaje muy bien articulado que yo pienso que va a resonar por todo el mundo. Sí, y lo está haciendo. Lo está haciendo ya. Mónica, voy a tener que cerrar. Yo puedo conversar contigo por 24 horas y sin parar porque me parece fascinante tus opiniones, pero cuéntame un poquito, ¿qué estás haciendo ahora y hacia dónde va Mónica en los siguientes años? Pues mira, para mí un énfasis importante en mi trabajo va a continuar siendo este trabajo comunitario. Yo creo que una cosa, un hilo conductor en mi trabajo siempre ha sido el retar los estereotipos, ¿no? Y estas ideas que a veces erróneas de quién pertenece en la ciencia, a quién le pertenece la ciencia, quién practica la ciencia. Y una cosa, no solamente a través de mi ejemplo, sino a través de las historias que cuento en mi trabajo. Y yo creo que para mí una cosa que se ha convertido en primordial en los últimos años es, de nuevo, es este trabajo comunitario. Y para mí es regresar a la raíz, ¿no? Es regresar a quien yo soy, de dónde vengo, a tener una apreciación diferente por cómo se practica la ciencia en la comunidad, ¿no? Yo me crié en esta comunidad rural donde yo me crié teniendo vacas en mi casa y había un señor que venía casi todos los días, que vivía en el barrio y venía casi todos los días a ordeñar la vaca en mi casa. Y esa fue la leche con la que yo me crié y toda la cosa. Y aquel señor se llamaba Don Franco. Aquel señor había llegado hasta segundo grado de escuela elemental, pero aquel señor sabía más de la naturaleza que cualquier persona con un doctorado que yo he conocido en mi carrera. Y yo creo que algo que yo he reconocido es el valor de ese conocimiento que te da la experiencia, que te da la observación, esas sabidurías, esos conocimientos ancestrales que se pasan, ¿no? de una persona a la otra por múltiples generaciones, ese conocimiento intergeneracional que en la ciencia como se practica en el occidente muchas veces se ve como conocimiento que no es riguroso, que no tiene valor y no hay nada más lejos de la verdad. Y entonces para mí yo creo que yo quiero seguir elevando, ¿no? esos conocimientos comunitarios, colaborando con esos líderes comunitarios para potenciar el impacto que ya están teniendo. O sea, yo creo que en los últimos 10 años que ha vivido Puerto Rico, que han estado repletos de crisis, han estado repletos de desastres políticos que han seguido fenómenos naturales, de pandemias, crisis políticas también. Algo que ha quedado demostrado una y otra vez es que son esas personas en comunidades y que es en comunidad que podemos superar muchos de los retos existenciales que enfrenta la humanidad, las enfermedades, el cambio climático. Realmente es en comunidad donde yo creo que está no solamente el hecho de que podamos sobrevivir, pero que podamos vivir con dignidad. Y entonces yo creo que para mí esa misión que yo siempre he tenido de poner la ciencia al servicio de Puerto Rico en los próximos años se va a continuar manifestando a través de estas colaboraciones comunitarias para potenciar el impacto que tienen estas personas ya
en sus comunidades como una manera de no solamente promover el bienestar del país, pero también de hacer un disruption, ¿no?, de estos sistemas de poder como típicamente se han llevado. Después la ciencia es un sistema de poder como muchos otros, ¿no? Entonces es llevar el poder de la ciencia a esas comunidades para que esas personas puedan tener una vida digna. Ahí es que yo veo mi trabajo continuando. Mónica, te deseo que sigas alumbrándole el camino a muchos de los nuestros, ¿verdad? Te felicito por esa labor que llevas. Me ha llenado de mucho más entusiasmo acerca de tu trabajo con esta entrevista. Te quiero agradecer que me hayas dedicado este pedacito de tiempo. Claro, un y placer. Espero que sigamos en contacto. Claro que sí. Quiero hacerme parte de tu legión, ¿verdad? y que esta batalla la ganemos. Gracias. ¿Verdad? Los latinoamericanos juntos tenemos un futuro grande y pienso que Puerto Rico va a ser la epítome, ¿verdad?, de hacia dónde vamos nosotros como pueblo, como raza. Gracias de nuevo, Mónica. Gracias. Y a ustedes, amigos, les doy las gracias por haberme acompañado en este programa y los espero en otra edición de su podcast en Erizo TV.